Cometer estos errores financieros puede arruinar tu patrimonio y lo peor es que muchos no se dan cuenta hasta que ya es demasiado tarde. En este video te hablaré de los 5 errores más comunes que pueden arruinar tu patrimonio y de hecho el último, si logras evitarlo, literalmente puedes salvar tu estabilidad financiera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rafa Ruiz, licenciado en Finanzas y Banca, y si eres nuevo por el canal o aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas en este momento. Pues empecemos con estos 5 errores financieros. Espero que tú no estés cometiendo prácticamente ninguno, o que si estás cometiendo alguno puedas identificarlo rápido para que puedas corregir el rumbo. Pero bueno, el primer error, y no me voy a cansar de decirlo, es no tener un fondo de emergencias robusto para tu situación financiera. Y a ver, es que recordemos que una emergencia puede ser médica, puede ser cualquier otro tipo de accidente o simplemente una pérdida o reducción fuerte por un periodo prolongado de nuestros ingresos, nos pueden llevar a poner en una situación financiera muy compleja donde tengamos que endeudarnos o acabarnos una parte o el total de nuestro patrimonio. E imagínate esta situación: llevas 10, 15, 20 años construyendo con mucho esfuerzo tu patrimonio para que por no tener bien un fondo de emergencias, cuando suceda algo, termines perdiéndolo todo o una gran parte, o peor aún, endeudándote. Definitivamente es una situación que no queremos y que nos puede hacer dar 10 pasos para atrás. Tranquilo, si no tienes todavía el fondo de emergencias que te gustaría tener, o ni siquiera tienes todavía un fondo de emergencias, tengo una guía paso a paso donde te voy llevando de cómo hacer este fondo de emergencias de forma correcta. Te lo voy a dejar el video acá arriba y en la descripción para que terminando este video de ahorita, después vayas a ver ese otro. El segundo error es el querer aparentar un estilo de vida que no te puedes permitir. Las redes sociales, yo sé que cada vez meten más presión en nosotros porque creemos que la vida de los demás es perfecto y vemos nada más los viajes, las cosas lujosas, las comidas en el restaurante, y nos mete indirectamente una presión a querer tener nosotros lo mismo o hacer lo mismo. Pero definitivamente el estar tratando de alcanzar ese estatus, ese nivel de gasto que todavía no es acorde muchas veces a nuestros ingresos, destruye nuestro patrimonio. Porque piensa esto: el dinero más caro es el que no se tiene, porque si no se tiene que pedir prestado, y al pedirlo prestado se pagan intereses, y generalmente en México las tasas de intereses de tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera, son muy elevadas. Entonces realmente una persona además que está pagando mucho en deudas mes con mes difícilmente tiene la capacidad de poder ahorrar e invertir de forma consistente. Entonces no solo te estás haciendo daño porque estás destinando una parte importante de tus ingresos al pago de deudas y de intereses, sino que además estás teniendo ahí un costo de oportunidad inmenso al no poder invertir ese dinero. El tercer error, muy común sobre todo en personas jóvenes, es postergar tu planeación para el retiro. Recuerda que el interés compuesto es tu mejor amigo, tu mejor aliado para generar riqueza. Literalmente las dos formas de volverse, pues digamos, bueno, no rico, no quiero decirle usar la palabra millonario, pero las dos formas de acumular una capital importante que te permita tener libertad financiera en algún punto de tu vida es o a través del interés compuesto o a través de haber tenido un éxito en tu negocio o haber llegado a ser de ese top 1% de empleados, ya sea CEOs, CFOs, etcétera. Pero siendo realistas, para la mayoría de las personas la forma más realista de conseguir esto es a través del interés compuesto, es con tiempo, es con paciencia, y el tiempo aquí juega un factor fundamental, y vamos a verlo con ejemplos para que no sea solo yo un güey que te está diciendo las cosas, sino que puedas verlo numéricamente, como irte esperando 10 años para empezar a invertir para tu retiro o cualquier otra meta que tú tengas tiene un efecto importantísimo en el resultado final. Para este ejemplo vamos a asumir que Juan va a ser nuestro modelo, tiene 25 años y Juan va a estar ahorrando 2,000 pesos mensuales. Dice: oye, yo estoy en mis 25, la verdad es que sí, ya me está empezando a ir un poco bien, pero tampoco puedo ahorrar muchísimo. Entonces 2,000 pesos se me hace algo que puedo ahorrar razonablemente. Juan va a ahorrar hasta sus 65 años, por lo que tiene 40 años de ahorro, y lo va a hacer con una inversión que digamos que le va a estar pagando un 8% anual en promedio, con capitalización una vez al año. Veamos esto cómo se ve en una calculadora de interés compuesto. Si se fijan, Juan lograría acumular en este escenario más de 6.2 millones de pesos después de estos 40 años. Ahora supongamos que en sus 20 Juan
Juan se la está pachangueando muy a gusto, está viviendo el YOLO, You Only Live Once, y bueno, no ha decidido ahorrar, pero a sus 35 ya dice, no sabes qué, Rafa, ya ahora sí tengo que ponerme a ahorrar, y en ese momento empieza a ahorrar los mismos 2,000 pesos a sus 65 años, ya nada más faltan 30, con los mismos el mismo escenario anterior, lo único que cambia es su edad. Y fíjense cómo en la calculadora vemos que ya tan solo por haberse esperado 10 años, lo que podría esperar juntar son tan solo 2.7 millones de pesos. Ahora bien, imaginemos que, bueno, Juan no se puso las pilas tampoco en sus 30 y hasta los 45 empieza, es decir, tiene 20 años, que la verdad si te pones a pensar, 20 años suena mucho. Y es bueno, Juan tiene 20 años, de aquí a sus 65 años, vamos viendo cuánto logra ahorrar. Y si te puedes dar cuenta, mismos ejemplos, o sea, mismas inputs, cambiando solo los años, alcanzaría aproximadamente poco más de 1 millón de pesos. Ve cómo el efecto del interés compuesto tiene un papel fundamental. Tú me puedes decir, oye Rafa, pero ¿sabes qué? Juan obviamente a sus 45 años va a ganar mucho más de lo que ganaba a sus 25 y eso le va a permitir poder ahorrar mucho más en ese momento. Entonces, aunque empiece más tarde, no es tan realista decir que ahorrando 2,000 pesos o solo va a poder ahorrar 2,000 pesos. Bueno, vamos a hacer el ejercicio y voy a mostrártelo aquí en pantalla de cuánto tendría que ahorrar Juan a sus 45 años, es decir, faltando 20 para su retiro, para alcanzar los mismos 6.7 millones que hubiera alcanzado si empezaba a sus 25 ahorrando mucho menos. En este caso, como te puedes dar cuenta, lo que tendría que estar ahorrando de forma anual son 135,800 pesos, lo cual es más de 11,000 pesos mensuales. Entonces, a ver, yo estoy consciente de que idealmente todos conforme vamos creciendo vamos a ir ganando más dinero. Eso sería como lo ideal. Además, los salarios van subiendo, etcétera. Sin embargo, en la práctica, en la realidad, no todos logramos crecer esos ingresos a un ritmo lo suficientemente fuerte para que nuestra capacidad de ahorro vaya creciendo significativamente, porque recuerda que también existe la inflación del estilo de vida. Entre más vas ganando, también a veces más vas gastando, y conforme más vas creciendo vas teniendo otro tipo de gastos, si es que decides tener familia o simplemente los gastos médicos en general van siendo mayores, entre otras cosas. El próximo error está directamente relacionado con la falta de educación y cultura financiera, pero antes de decírtelo te tengo una pregunta. ¿Te gustaría ganar dinero mientras haces una diferencia en la vida de otros? Sabemos que los seguros son fundamentales para proteger el patrimonio, la salud y la vida de las personas. ACF, el patrocinador de este video, tiene más de 74 años de experiencia capacitando a asesores de seguros. Si estás buscando generar nuevas fuentes de ingresos y ayudar a las personas, te recomiendo agendar una llamada con el equipo de ACF para que puedas descubrir cuánto puedes llegar a ganar en tu primer año. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias al patrocinador de este video. Continuamos con el cuarto error, que es literalmente invertir sin conocimiento o de forma incorrecta. Ahorita te explico a qué me refiero con esto. Yo sé que esto puede parecer un poco obvio, así como, a ver Rafa, evidentemente pues hay que invertir en lo que conoces, hay que diversificar, etcétera. Pero seamos realistas, si en México siguen existiendo muchas estafas Ponzi, como lo fue Yox, por ejemplo, acá en Guadalajara, de apuestas deportivas, que fue muy sonada hace unos meses o ya un año y medio, del tema de Cifra también, por ejemplo, eso es porque entonces hay una desinformación y falta de conocimiento muy importante, y por eso es que se siguen dando estos, porque el mexicano sí suele ahorrar, pero luego para invertir le da mucho miedo, y le tienen mucho miedo, por ejemplo, a veces a la renta variable, ¿no? A la volatilidad que puede tener un instrumento como el S&P 500. Pero cuando te pones a ver, en el mejor de los casos, si te va bien, literalmente lo que va a pasar es que vas a haber tenido un portafolio durante toda tu vida mucho más conservador de lo que debió de haber sido, lo cual va a mermar el rendimiento potencial que pudiste haber generado, y bueno, pues simplemente terminarás con menos dinero del que pudiste haber generado de una forma o con una estrategia más correcta en diversificación tanto de divisas, activos, etcétera. Pero en el peor de los casos, literalmente vas a perder el total o parte de tu patrimonio por haber invertido de forma, ahora sí que greedy, como dirían los gringos, en algún instrumento tipo Yox, Cifra, que te ofrecen rendimientos espectaculares, que te venden muy bien, no tienes conocimiento, caes en la estafa, y tristemente muchas personas ni siquiera cumplen el principio de diversificación y meten los ahorros de toda su vida ahí, o incluso he llegado a escuchar de casos que hasta piden prestado para invertir en esas inversiones que están dando rendimientos maravillosos. Así que mucho ojo, invertir es importantísimo, pero también educarte para saber en qué invertir y cómo hacerlo es fundamental. Así que te felicito también por estar viendo este video, y seguro otros muchos de creadores también de contenido bastante buenos que vemos en YouTube. Así que bueno, esto nos lleva al último error, que es uno de los más grandes
graves y silenciosos que pareciera no ser un error. Y este evidentemente es no seguirme. No te creas. La verdad fue un mal chiste, pero bueno, si me puedes hacer el favor de seguirme y darle like a este video, te lo agradecería mucho para que pueda seguir haciendo esto. No, pero ya, a ver, quitándonos de bromas, creo que este error no se dice mucho, no se habla mucho de él, porque a veces ni siquiera se considera como un error, pero es el darle demasiado peso o enfoque a adquirir la casa o el departamento donde vives. Y a ver, déjame me explico, y obviamente no me voy a meter con todas las cosas positivas que trae poder comprar un bien inmueble, desde lo emocional, el sentido de hogar, la seguridad de tener tu propio techo. Todo eso es completamente válido, es muy bueno, es muy importante, y no quiero que se entienda como que no quiero que logres en algún punto comprar tu propia casa. El problema que yo veo es que para muchas personas se vuelve casi que el proyecto de su vida y destinan 10, 15, 20, 30 años de todo su esfuerzo financiero solamente para poder hacerse de su propia casa. Y que si bien es cierto que poder hacerte de tu propia casa o departamento te va a dar la seguridad de que en tus últimos años, donde quizás ya no seas tan productivo económicamente, no te vas a tener que preocupar de pagar una renta porque tienes ya un lugar donde vivir, no hay que olvidarnos también de los siguientes puntos. El lugar donde vives, aunque tú seas dueño de él, para la mayoría de las personas realmente es un pasivo, al menos en temas de flujos, porque no te genera un flujo positivo, a menos de que por ahí tengas algún negocio o rentes un cuarto o lo que sea, pero para la mayoría es 100% un flujo negativo. Vas a tener que pagar impuestos como el predial, vas a tener que estarle dando mantenimiento, entre otras cosas que al final del día, sí, eres dueño de tu casa, pero te genera un gasto, incluso aunque ya hayas terminado de pagar la hipoteca. Y a ver, yo sé que si estás viendo esto probablemente digas, Rafa, no has tocado el tema de la plusvalía, y eso obviamente es un factor importantísimo, y sí, estoy totalmente de acuerdo. Una persona que a lo mejor tardó 10 años en sus 20s, por ejemplo, para juntar lo del enganche, y luego ya logró comprar su departamento, su casa, y sacó un crédito a 20 años o a 30 años. Pues bueno, esta persona, pues digamos que fue a 20 años, pues va a terminar de pagar su casa cuando tenga 50 años. Para ese momento, sí, probablemente ya tenga una plusvalía importante esa propiedad. Pero recuerda que la plusvalía no la puedes hacer efectiva hasta que vendes. Y si él en ese momento dijera, bueno, voy a vender para hacer efectiva esta plusvalía, pues tendría entonces que buscar otro lugar donde vivir, ya sea rentando o comprando. Si te vas a comprar, pues todo lo demás también subió de precio. Si quieres tener ahí una ganancia, digamos, en cuestión de, pues vendí más caro de lo que puedo comprar en otros lados, pues te tendrás que ir a otra ciudad que tenga precios más baratos, a una zona más alejada, con una ubicación más mala, un lugar más pequeño. Realmente no es como que la plusvalía de la casa donde tú vives realmente se pueda considerar como algo muy importante dentro de nuestro patrimonio, porque para hacerla efectiva significa que tienes que dejar ir ese lugar donde tú vives de forma segura, y si quisieras comprar algo más, pues también tuvo plusvalía. Entonces al final del día no es tan significativo. Y yo sé que también por ahí podrían decirme, pero Rafa, si me espero a mis 60, 65 años, puedo vender la casa que ya generó mucha plusvalía, me voy a un lugar más pequeño, vivo de mis rentas, invierto ese dinero y con lo que me generen de rendimientos pago una renta y al mismo tiempo me sobra para mis gastos. Y a ver, creo que suena mucho más fácil o mucho más bonito de cómo realmente es. Porque recuerda que estamos en periodos de tasas de interés altas, pero no es tan realista. En mi video de invertir en CETES 2025, que también te voy a bajar abajo en la descripción, te mencionaba cómo si quitamos estos últimos 3 años que han sido atípicos en los rendimientos de la tasa de CETES y vemos los 10 años previos, el rendimiento promedio de CETES a un año ha sido tan solo del 5.28%. Y obviamente, si tienes 65 años y vendiste tu casa para vivir de tus rendimientos, no te vas a meter a una inversión agresiva, ¿verdad? Entonces vas a tener que estar en algo similar a CETES y probablemente te toquen rendimientos de este tipo, 5 o 6%. Entonces se vuelve complicado ver cómo vas a sacar de ahí para pagar una renta y al mismo tiempo para vivir. Y a ver, yo sé que pueden haber casos que yo considero que son extraordinarios, como pues que a lo mejor tu casa, que además era grande, quedó en una zona privilegiada, no sé, un Providencia aquí en Guadalajara, una Condesa, Roma, en Ciudad de México, donde puede llegar un desarrollador y decirte, oye, vamos haciendo unos departamentos, unos locales, hacerlo un bar. O sea, pueden pasar esos escenarios donde sí, la plusvalía que puede haber generado tu inmueble fue enorme y eso te permite que puedas sí ya vivir de eso, pero para
para la mayoría de nosotros que vamos a comprar un departamento en una torre, una casa en un fraccionamiento. Eso simplemente no va a pasar. Es más, si no le das el mantenimiento correcto a esa propiedad durante los 30 o 35 años que a lo mejor la tengas, realmente en sí lo que es el bien inmueble, o sea, la construcción, va a haber probablemente perdido valor. Lo que sí va a valer más es el terreno, pero realmente si no se le mete lana a una propiedad que ya es muy vieja, pues realmente tampoco ya vale mucho más, ¿no? Entonces aquí entra un tema que puede ser complicado, pero la conclusión que te voy a decir es: si tú no tienes la capacidad económica de, además de pagar tu hipoteca y de tus gastos obviamente del día a día, seguir ahorrando para otros objetivos importantísimos como el retiro, definitivamente no te digo que no es que nunca vayas a comprar tu propiedad, pero no creo que sea el momento de hacerlo, porque ponerle todo el esfuerzo a hacerte dueño de tu casa descuidando otros objetivos como el retiro, ya vimos con el ejemplo de Juanito, que si te esperas mucho ya no alcanzas a juntar lo suficiente. Pero bueno, si consideras que me faltó algún otro error que también sea de esos que definitivamente ayudan o arruinan más bien el patrimonio de las personas, déjalo en los comentarios y ahí estaría padrísimo ir fomentando la conversación. Nosotros nos vemos pronto en un nuevo video.